Continuamos con esta cobertura especial en SDP Noticias. Ya son las 18 horas, 6 de la tarde, hora del cierre de las casillas en las distintas entidades del país. Recuerden que aquellas que hayan tenido alguna fila en donde todavía no alcancen a votar, todas las personas que se encontraban ya formadas previa a esta hora, pueden continuar en actividades hasta que la fila se desahogue de manera total. Y la realidad es que ha sido un día bastante agitado. Hoy vamos a platicar del papel que ha tenido el presidente durante toda la contienda. Vamos a analizar qué mensaje tendría que dar el día de mañana en su tradicional mañanera, y para eso le doy la bienvenida más cordial a Verónica Maló Guzmán. Buenas noches, doctora. Hola, ¿qué tal? Frida, ¿cómo estás? Un gustazo estar contigo. Bienvenida, muchísimas gracias. Y también le doy la bienvenida a Manuel Díaz, que es columnista aquí en esta casa SDP Noticias y se ha mantenido al pendiente. Buenas tardes, Manolo, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy bien, qué gusto saludarlas, muy contento. Es imposible no estar emocionado con la participación que estamos viendo el día de hoy. Pues ha sido un día emotivo. Correcto. Hoy Antonio Tolini ya lloró en la urna al momento de ir a votar. Ay, bueno, pero él llora por todo. Así es cuando vives enamorado, hombre. No se puede hacer más. Así es la vida de los sentimentales. Así Doctora es. Verónica, ¿qué papel ha tenido el presidente durante toda esta jornada? ¿Ha sido responsable en su manejo de los medios? Antes de contestarte esa pregunta, déjame subrayar dos cosas que se pueden ver al momento. Como acabas tú de decir, cierre de casillas para la mayor parte de la República Mexicana. La primera es una instalación de casillas del 99.8%. Ya lo comunicó el Instituto Nacional Electoral. Lo que marca o lo que hace ver que el INE es una estructura de gestión, de administración impresionante, ¿sí? Y quisiera llegar nuevamente a ese punto, volver a ese punto posteriormente. Y lo segundo es la participación, los niveles de participación de la ciudadanía, que al parecer van a estar por encima del 50%, que en unas elecciones intermedias también es altísimo, y va en correlación con que los funcionarios de casilla somos todos nosotros, somos los ciudadanos. Es decir, el día de hoy no nos cruzamos con personal del Instituto Nacional Electoral, no nos cruzamos con personal de los institutos locales, sino que los funcionarios de casilla son ciudadanos, los observadores electorales son ciudadanos acreditados a través de organismos nacionales o internacionales acreditados ante el INE, pero finalmente son ciudadanos. Los representantes de partidos están ahí, pero no están funcionando o están interviniendo en el proceso comicial. Entonces, pues es un ejercicio de todos nosotros y hay que estar muy orgullosos y muy contentos con lo visto, con lo que se ha desarrollado. Para contestar tu pregunta, y muy en breve, luego lo voy a desarrollar y obviamente platicaremos, Manolo, Frida, y yo al respecto, hemos tenido un presidente entrometido en el proceso electoral. Esa es la palabra para describirlo. Entrometido, y posteriormente quiero dividirlo, esa intromisión, en distintos aspectos. Pero el primero es una suerte de el debate de legalidad o ilegalidad. ¿Hay una ilegalidad en esa intromisión o no? Y mi respuesta en corto es que sí. Pero bueno, cedo la palabra a Manuel un momento para no extenderme por el momento. Manolo, ¿qué piensas? Tengo que secundar cada palabra que dijo Verónica respecto al INE. Estoy totalmente de acuerdo. El gran ganador de estas elecciones, después de los ciudadanos, que parece que vamos arriba, vamos a romper el récord del 97, del 57% de participación en intermedias, parece que vamos a llegar al 60%. Somos los grandes ganadores, los ciudadanos, estamos votando y eso es de celebrarse. Pero el otro gran ganador, sin lugar a dudas, es el INE. El INE ha ganado de todas, ha demostrado que el INE somos los ciudadanos, que en el INE estaban nuestros vecinos ahí participando, cuidando la elección, se despertaron temprano, se capacitaron, una cosa extraordinaria.
Y sí, hagan 3 o 4 cosas como en cada elección, las mañas de mucha gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que se demostró y el gran ganador es el Instituto Nacional Electoral hecho por los mexicanos, y toda la descreditación que se trató de hacerle, de verdad se fue al retrete de la historia como una más de las bajezas que hemos visto de la gente que no quiere aceptar que se puede pensar diferente y que se tiene que lambisconear a como de lugar. Si hay irregularidades, se tendrán que evaluar, se tendrán que calificar con el tribunal, pero ahí están los primeros grandes ganadores. Lo segundo que quiero señalar es que hay 2 grandes perdedores. Primero, una oposición que nunca acabó de entender de que esto se trata de ganar localmente, de que se trataba de propuestas en cada una de las comunidades, que se tratara de mostrar caras ciudadanas. No en todos los casos pasó, pero pues sí, hubo muchos fracasos, mucho compadrazgo, muchas cosas y prácticas que parece que no entendieron lo que la gente les quiso decir con 30 millones de votos que tuvieron a favor de Andrés Manuel López Obrador. Y el segundo gran perdedor, que es en este sentido, salga como salga la elección, es un presidente obsesionado por su imagen, obsesionado por participar en las elecciones, que viola una ley y la violó sistemáticamente, defendiendo y aludiendo una libertad de expresión. En mi siguiente intervención, quiero decirles que a mí se me hace un poquito atrasado, se me hace que tenemos que modernizarnos, donde el presidente pueda presumir sus logros y se los podamos criticar, y cualquier gobernante también, pero esa es otra cosa. Hoy en día, violó la ley. Que claro, en Estados Unidos pasa, los presidentes pueden hablar libremente y enriquece el debate, yo diría. Doctora, ¿qué hay que decir, completar con su primera participación? Gracias. Mira, yo quisiera dividirlo en 6 bloques, 6 argumentos o 6 temáticas. Entonces, la primera es esta dicotomía de legalidad, libertad de expresión versus intromisión o empoderamiento de responsabilidades que no le competen. A ver, para empezar, el presidente se ha entrometido irresponsablemente, ha asumido funciones que no le corresponden, tanto así que ha sido convenido por el Instituto Nacional Electoral, reconvenido por el Tribunal Electoral, sancionado. Y parte del problema es que esas sanciones pues no se traducen realmente en nada. Es un cállate, es un no vuelvas a hacerlo, es una multa. Además son sanciones que van atrasadas, es decir, se le sancionó ahorita por unas mañaneras en las que habló del proceso electoral local de Nuevo León y por haber manifestado cuestiones de simpatías o no simpatías partidistas en otras mañaneras. Las mañaneras se bajaron, pero todo el proceso de sanción va atrasado, siempre va atrasado. Entonces, la gran parte de la mayoría de las posibles sanciones o las posibles multas, pues ya no las vimos antes del proceso electoral, las vamos a ver, si acaso, después. Entonces, hay evidentemente una debilidad institucional, una debilidad de dientes para sancionar a las autoridades, porque no solo es el presidente, sino muchas otras autoridades, gobernadores en funciones, presidentes municipales, etcétera, que se han entrometido, pero hay una debilidad de dientes para poder sancionar a esas autoridades. Ahora, vamos a la primera dicotomía o al primer debate. Libertad de expresión o intromisión. La Constitución establece en sus primeros artículos, en su primer articulado, una serie de garantías individuales, entre ellas la libertad de expresión, evidentemente, pero posteriormente regula, limita, sanciona, verifica muchas de esas libertades o la totalidad de esas libertades para ciertos individuos, en este caso para las autoridades, sobre todo para los funcionarios o las autoridades que fueron electas por una cuestión, digamos, una elección popular. ¿Qué nos está diciendo el presidente cuando dice, bueno, es que yo lo hago
ejerciendo mi libertad de expresión, mi garantía individual. Está desconociendo la otra parte de la Constitución que norma esas garantías, la actuación de las autoridades en torno a esas garantías. Al parecer sí. Entonces voy a poner un ejemplo. Un individuo tiene derecho a ser votado, a poder contender y ser electo, ser votado. Sin embargo, si uno lee posteriormente en la Constitución, uno encuentra que hay limitantes a eso. Si uno está en medio de un proceso judicial, si uno está encarcelado, si uno no cumple con cierta edad o con ciertas características, uno no puede ser votado, no puede ser electo. ¿Eso quiere decir que no existen las garantías individuales o básicas? No, claro que no. Lo que quiere decir es que están normadas. Trasladando ese ejemplo a la cuestión de la intromisión del presidente, pues podemos decir que durante la veda electoral, durante los procesos comiciales, las autoridades que incluyen al presidente de la República no tienen derecho, no tienen autorización para expresarse de ciertos tópicos, de ciertos temas que tienen que ver con ese proceso, que tienen que ver con cuestiones electorales. Es así de simple. Entonces, la aparente contradicción o el aparente dilema entre la libertad de expresión y la intromisión no existe. Es una creación, es una confabulación, es una narrativa que está haciéndonos creer el presidente de la República. Ese es el primer apartado. No te escucho. No te escuchamos. Aquí estoy. En esta perspectiva, Manolo, ¿en qué coincides con la doctora? No, bueno, yo creo que la doctora puso perfectamente los puntos sobre las IES y me voy a acatar su programa de charla y discusión, que siempre es muy superior a cualquiera que yo pudiera hacer. Es correcto, quiero recordar, la libertad de expresión es algo valiosísimo y a mí sí me gustaría transitar en el futuro hacia leyes que le permitan al presidente hablar de sus logros y hacer abiertamente campaña. Hoy es ilegal y por lo tanto el compañero presidente violó la ley de una manera flagrante. Muy mal ejemplo porque está diciendo que el Estado de Derecho es él y se está convirtiendo en un egocentrismo, pero quiero recordar la lucha de Andrés Manuel de muchísimos años y de muchísimas organizaciones civiles para generar estas reglas. Y también quiero recordar que muchas de estas reglas, incluida la prohibición que él criticó en el pasado de gobernantes para hablar y opinar sobre logros durante las elecciones, fue él y el grupo de gente que en ese entonces lo apoyábamos, yo fui López Obradorista muchos años, los que estuvimos pugnando porque así fuera. Entonces a mí me parece aberrante que haya un Andrés Manuel López Obrador, siempre querido por mucha gente, que como candidato nos acompañó y luchó con nosotros, incluso encabezó una lucha por hacer estas prohibiciones. Andrés Manuel López Obrador, presidente, que se siente con el derecho de violar la ley, burlándose principalmente de sus seguidores, principalmente de la gente que hemos luchado a su lado. Y eso es lo que yo quiero descartarle aquí. Hoy es delito. Sabemos que hoy es delito, pero también sabemos que la voz del presidente continúa siendo determinante tanto para el debate público como para el clima de, en algunas ocasiones, hostilidad o el clima del propio funcionamiento de las instituciones. ¿Cómo va a impactar esta participación con lo que viene después de los resultados del día de hoy? Doctora. Muy bien. Bueno, eso me lleva al segundo punto que quería hacer, esta pregunta que estás haciendo. Creo que ya establecimos que el debate de la libertad de expresión, legalidad o ilegalidad, es un falso debate. Lo segundo es que hay una contradicción en el discurso, en la narrativa que está formulando el presidente. ¿Por qué? Porque durante muchos años, el propio presidente de la República, hoy en funciones, abogó por generar esa normativa precisamente. Abogó
porque el presidente de la República en turno no fuera un factor para desbalancear ejercicios que debían de ser lo más parejos y lo más balanceados posibles. Y en ese sentido, el que ahora él esté yendo en contra de por lo que pugnó por tantos años, lo que está mostrando es una contradicción en esa narrativa. La normativa, al revés, la normativa retomó lo que él y sus muchos seguidores estaban buscando, estaban luchando por eso. La normativa lo retomó y ahora la conducción, la narrativa, el accionar de la autoridad, en este caso de la que estamos hablando, que es Andrés Manuel López Obrador, contradice eso por lo que se luchó. Entonces, ese sería el segundo argumento para discutir en esta mesa que lleva por título Libertad de expresión o intromisión ilegal del presidente. Y claro que tiene unas consecuencias en el desarrollo de las elecciones, en los resultados, en el desarrollo de posibles futuras elecciones, en cómo se va a reformar probablemente o posiblemente esa normatividad electoral. Está incluyendo, está generando un elemento de desajuste y de desbalanceo en los procesos que, repito, deberían de ser lo más equitativos posibles. No es cualquier persona la que está hablando, es un poco lo que estoy diciendo. Se trata de la máxima autoridad del país y en ese sentido su voz tiene un peso específico, un gran peso comparado al del resto de la población. Definitivamente su voz es especial, tanto para los efectos constitucionales como para los efectos sociales que tiene. Pero no sé si tal vez la regulación sea excesiva, porque a pesar de que el presidente ha violado la veda electoral, ha sido ya sancionado por hacerlo, continúa con altos índices de aprobación. Entonces, ¿en qué punto nos encontramos, Manolo, con un pueblo que no solamente escucha al presidente, que le gusta escuchar al presidente, que le gusta escuchar estas participaciones, pero que al mismo tiempo pues sabemos que no se están generando dentro del margen de lo legal? Pero aquí quiero dejar la popularidad al lado, porque popularidad pues nunca se ha significado resultado. Es muy importante que sea un ser querido, ha recorrido el país, habla el lenguaje que muchos de los mexicanos queremos oír. Es imposible no estar de acuerdo con sus diagnósticos de las necesidades del país, con la necesidad de combatir la corrupción, de erradicar la pobreza, la violencia. Es verdaderamente importante. Aquí, esta violación que hizo de la ley, la pregunta es si la hizo a propósito o no. Si ahora ya cambió de parecer porque antes estaba totalmente a favor de que los gobernantes no se entrometieran en las elecciones. Y yo quiero poner en la mesa la posibilidad de que esto sea una estrategia de marketing, de mercadotecnia, unas ganas de victimizarse para que el INE lo hubiera sancionado, desacreditar al INE y decir, el único que califica las elecciones si fueron buenas o malas soy yo. El único que dice si los funcionarios del INE, que también, repito, muchos de ellos llegaron con la participación de Morena y de gente que hoy está en Morena o en los partidos aliados, son buenos o son malos. Entonces, él quería, para de alguna manera, en vez de hablar de sus resultados de gobierno, que son bastante deficientes, o sea, puedes amar al presidente, pero no ha bajado la inseguridad, ha aumentado la pobreza, tenemos menos inversión extranjera, no hay obras de infraestructura, se han alejado y espantado las inversiones. O sea, se le puede querer, pero sus resultados no están ahí. Entonces, hay que ver si esto fue una estrategia para victimizarse y lo que quería provocar es una sanción mayor. Después de esto que sigue, pues que tenemos los mexicanos que evaluar si queremos continuar con estas leyes que quizá fueron muy importantes en su momento, pero ahora tendrían que cambiar, en mi opinión. Pero bueno, Manolo, desde que
Andrés Manuel López Obrador era un luchador social, esta batalla ha estado abierta, porque esto no surgió el día de ayer ni con este sexenio. Sabemos que el INE desde 2006 pues ha sido uno de los objetivos abiertamente confrontativos por parte del presidente desde que se señaló la participación o la presunta participación del fraude de 2006, el papel de en ese entonces Luis Carlos Ugalde, ahora el papel de Lorenzo Córdoba. Es decir, es cierto, el presidente ha estado durante muchísimos años en contra de la intervención de los gobernantes dentro de las elecciones, que, ojo, hay dos tipos de intervención, una que puede ser discursiva y otra que puede ser con el uso o con el abuso de las instituciones, pero algo que sí ha sido constante ha sido justamente este embate al INE y a las formas que tiene el INE para determinar, inclusive durante este periodo, los criterios de cancelaciones de registro. Lo vimos en Michoacán, lo vimos en Guerrero. Entonces, sí hay verdaderamente una contradicción, o tan solo es Andrés Manuel López Obrador siendo Andrés Manuel López Obrador. Yo veo dos cosas distintas. Una es, efectivamente, hemos protestado y hemos cuestionado los grandes fraudes desde el 88, con lo hizo el morenista Manuel Bartlett, hasta la fecha, que hemos podido probar poco de los que se hicieron, particularmente Andrés Manuel López Obrador. Y pareciera que hay un INE a modo. Cuando se eligen los diputados, cuando quedan a favor del proyecto que encabeza Andrés Manuel, pues parece que es un buen INE. Y es un mal INE cuando pierde, ¿no? O sea, son malos perdedores. Y las elecciones pasadas se cuestionó mucho al INE, pero pues se aceptó el resultado, que fue abrumador y no había manera de competirlo. Y los indicios de fraude, como ahora que estamos viendo la operación política de los mismos priistas de antes, hoy haciéndola para Morena, y una cantidad de cosas que se tienen que evaluar. Aún así ha sido una elección ejemplar. Andrés Manuel, pues tiene que decidir de qué lado está, de las instituciones, o tiene que decidir si quiere seguir siendo él el único que califique moralmente las cosas, porque hay gente que le cree y hay gente que lo tolera. Yo invitaría a que a partir de estas elecciones y del resultado, veamos un nuevo Andrés Manuel creando y fortaleciendo el INE y no regresándonos al control que tenía antes la Secretaría de Gobernación de las elecciones, donde era verdaderamente aberrante, como si había una intervención directa del gobierno. Hoy en día basta salir a cada casilla para haber visto ciudadanos. Entonces sí es importante que el compañero presidente y camarada Andrés Manuel López Obrador sea congruente con lo que ha luchado y por lo que ha luchado. Y sí, exija más democracia y sí limpiemos un poquito las malas prácticas que hay, como los excesos que hubieron de un lado sí, del otro no, como la sobrerepresentación que de repente la sacaron y como seguramente se seguirán cometiendo errores con algunos de estos funcionarios que quizá llegó la hora de que se vayan, pero hoy los tenemos que apoyar en lo institucional. Antes de ceder la palabra a la doctora Verónica Maló, les comento que Morena en este momento acaba de anunciar que la candidata Maru Campos en Chihuahua rebasó el límite de gastos de campaña y está solicitando que esta elección sea anulada. Doctora, escuchamos atentamente su participación. Bueno, justamente tú acabas de darme la entrada para el tercer aspecto que quería cubrir. El reconocimiento o no reconocimiento de la normatividad y las instituciones empieza a suceder en unos aspectos, pero se transita o se traslada a muchos otros. Hablábamos del no reconocer a la máxima institución electoral, el INE, pero eso se puede trasladar, y yo me temo que se va a trasladar a no reconocer otras cosas, y en este caso son los resultados electorales. Andrés Manuel López Obrador es un personaje que sabe muy astutamente, sabe muy bien jugar dentro del juego, jugar con las reglas del juego cuando le favorecen y desconocer las reglas cuando no le favorecen. Y en el caso de reconocer los resultados o desconocerlos de antemano, porque a estos momentos es demasiado pronto para no reconocer un resultado que todavía no se oficializa, es parte de ese juego perverso, de estar en las dos pistas al mismo tiempo. En mi opinión,
lo que se debe de reformar en cuanto a normatividad e instituciones, existen los canales para hacerlo. Y los canales son la Cámara de Diputados, primeramente, si se impugna alguna reforma o alguna nueva ley, pues hay una controversia constitucional y sería la Suprema Corte de Justicia. Pero no es en las calles. Y lo segundo es la narrativa que obedece más bien a una cuestión puramente de interés político y en este caso de interés electoral. Para nadie es un secreto que la diferencia en la intención del voto entre Andrés Manuel López Obrador y Morena y el resto de los candidatos de Morena es en promedio de 20 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Andrés Manuel López Obrador no está en la boleta, no aparece oficialmente en la boleta, él hará lo que sea necesario para aparecer en ella, aunque sea indirectamente. Y eso es lo que hemos estado viendo todos estos meses, todas estas semanas pasadas. Un esfuerzo de su parte por aparecer a como dé lugar en las boletas electorales. Entonces, para contestar de tu pregunta, ¿hay contradicción? Sí, porque pugnó y luchó por esa no intromisión durante tantos años. Pero también hay un juego de dos pistas. Una, de tratar de solucionar o cambiar la cuestión normativa e institucional por los conductos que no deben de utilizarse. Y dos, de perseguir el fin político o el fin electoral, que es una victoria en las elecciones a como dé lugar. Justo en el sentido de lo que comenta la doctora Maló Guzmán, sabemos que una de los argumentos que utilizó el presidente para usar la libertad de expresión ha sido el tema de denunciar delitos electorales. En su momento, él utilizó la palestra de las mañaneras para denunciar delitos electorales y dijo pues que todas y todos los ciudadanos tenemos la obligación de denunciar este tipo de delitos. Si en este momento los resultados por alguna razón no favorecieran, ¿qué papel estará jugando el presidente al momento de involucrarse en la defensa del voto o, en su caso, en tirar elecciones que, tal como decía la doctora Verónica Maló, que logra anticipar, podrían no reconocerse y denunciarse para que sean, en su caso, nulificadas? Manolo. Pues esperemos que sea el de un demócrata. El presidente es una figura muy importante en nuestro país, pero recordemos que al momento de votar y de participar en las elecciones es una sola persona. Hay tribunales especializados en eso y yo espero que asuma su responsabilidad institucional que tiene para no incitar a ningún tipo de violencia ni movilizaciones, para pedir que si hay anomalías por parte de la oposición que no le favorecen o de su mismo partido, exija que la justicia se encargue de ellas y no un movimiento popular que ya sobra cuando tenemos hoy en día a él en la presidencia. Yo sí quiero ver al presidente al que aspiramos miles de mexicanos a partir de ahora siendo más institucional y siendo menos visceral, usando menos las mañaneras para hacer la Inquisición y usando más los tribunales. Vamos a ver qué pasa, porque en las próximas horas vamos a estar escuchando una cantidad de acusaciones de un lado y para otro, una cantidad de descalificaciones, encuestas, sondeos, para tratar de influenciar en los resultados. Los resultados son unos y los va a dar el Instituto Nacional Electoral. Yo espero que el presidente asuma una actitud y una postura a la altura de su cargo. La verdad es que desafortunadamente hay muchos candidatos que han sido irresponsables y que en este momento ya se están declarando ganadores. Sabemos que son declaraciones irresponsables porque, por supuesto, tal como lo dice Manolo, la única institución que tiene la autoridad para definir quién ganó, pues es el INE. Pero ¿con qué podemos ir cerrando, doctora? Pues justamente que no es función del presidente de la República estar ni presentando denuncias en público, ni
ni levantando quejas, ni abogando por su partido, ni abogando, por cierto, tampoco por ningún partido de la oposición, ni hablando a nombre o a título de ningún candidato, ni hablando con respecto a ningún proceso comicial, sea local o sea federal. Simplemente no es su función. Si a título individual como ciudadano quiere presentar una denuncia, lo puede hacer y lo tendría que hacer muy probablemente a través de su consejería jurídica de la presidencia. Pero ciertamente el canal está atrasado, los canales institucionales ahí están, y la palestra presidencial, la palestra del Palacio Nacional, ciertamente no es el canal para hacerlo. Está violentando el equilibrio, está violentando la equidad electoral, está estableciendo supuestas culpabilidades donde nada se ha probado en el sentido de que existan, y eso influye, en mi opinión, negativamente para el proceso electoral, que en el fondo, pues, hoy inició una segunda etapa con las elecciones, con el ir y emitir los votos, pero que todavía tiene un largo trecho por recorrer. Son justamente todas las impugnaciones, todas las resoluciones, todas las instancias normativas que existen para ello, hasta no declarar la totalidad de los cargos oficialmente electos, ¿no? El reconocimiento oficial de los vencedores y de los perdedores. Se está adelantando, en mi opinión, se está adelantando, y eso no augura nada bueno. A ver, hay opositores que han estado acusando uso faccioso de las instituciones, lo acusaron en el caso de Tamaulipas, lo acusaron posteriormente también para Jalisco, y la pregunta de fuego es, ¿hasta qué nivel intervino, en su opinión, el presidente? ¿Consideran que efectivamente hubo un uso faccioso de las instituciones? Y si es así, ¿de cuáles y de qué forma? Algunos señalaban la unidad de inteligencia financiera. ¿Qué piensan ustedes? Lo pongo sobre la mesa. Yo creo que más que hablar del presidente, hablemos del Estado, ¿no? Al final es un aparato de Estado que está y claramente usó recursos de distinta manera, las vacunas, las brigadas de los muchachos, estos siervos de la nación, servidores de la nación, los programas como Sembrando Vida y demás, y donde se utilizaron prácticas de antaño. A mí me da mucha risa que la oposición acuse de usar el aparato de Estado al gobierno actual, pues cuando ellos son verdaderos mapaches electorales de toda la vida, ¿no? Verlos unidos ahorita y criticar las prácticas que ellos hacían, pues es verdaderamente inaceptable. Yo por lo menos no les voy a comprar eso. Lo que sí, pues es que no acabaron, y nosotros nos hubiera gustado ver que quien nos prometió el cambio hubiera terminado con estas prácticas. Es verdaderamente ridículo ver los que conocemos de operación electoral en las urnas, los que yo coordiné una campaña alguna vez en mi vida, la de Jalisco del 94, sabemos cómo operan estas estructuras y cómo se compran estas voluntades y cómo se mueve a la gente a través del representante del barrio, del operador electoral y los operadores distritales. Estas prácticas no acabaron, pero que la oposición venga a denunciarlas, pues a mí me da muchísima risa. Repito, si se cometieron faltas de cualquiera de los partidos, que sean las instituciones que nos han tomado años y sangre crearlas, las que la califiquen. No un presidente, no una sola persona. Y sí, ojalá, invito que cambien estas prácticas a futuro, porque no podemos tener estas injerencias de los gobiernos federales y estatales, donde también incluye a la oposición.
Muchísimas gracias, Manuel Díaz, por esta participación. Más adelante nos conectamos contigo, volvemos a las 11 de la noche a la mesa de análisis y cerramos con la doctora Verónica Maló para que nos comente un poco las conclusiones de este tema, la respuesta a la pregunta de fuego y en qué nos quedamos. Nos quedamos en que, primero que nada, en mi opinión, la libertad de expresión del presidente y la intromisión es un falso debate. La ilegalidad o las acciones ilegales o de intromisión del presidente no son para subsanar una falta de libertad de expresión del individuo, del ciudadano. Está normado el que haya elementos que acotan, que limitan, que describen cómo debe ser la participación del presidente de la República en el escenario público, en el estrado de Palacio Nacional. Del uso faccioso de las instituciones por parte del presidente, no lo sé. Mi respuesta es que no tengo evidencias para decir que así sea. Lo que sí sé, a ciencia cierta, y tengo evidencias, y yo creo que las tenemos todos los ciudadanos, es que el presidente se ha entrometido en la discusión, se ha entrometido denunciando, sin presentar pruebas a través de los canales establecidos para ello, y se ha entrometido a sabiendas de la influencia que tiene su voz, su posición en esas denuncias. Eso es lo que sí sabemos. Pues todavía seguiremos platicando este tema. Seguramente mañana el presidente tocará el punto durante su conferencia de prensa matutina, así es que más adelante haremos un análisis postelectoral con todos los resultados cuando ya sepamos y tengamos luz de lo que nos espera. Y agradezco muchísimo, doctora, su participación. Nos vemos más tarde en la mesa de análisis a las 11 de la noche. Y muchas gracias también a SDP, a Federico Arriola García, y obviamente a ti, Frida. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora, y muchísimas gracias a ustedes que nos están observando. La realidad es que en este momento el debate se pone cada vez más intenso, hay muchísima información que ya se encuentra circulando y siendo ya las 6:38 de la tarde, oficialmente están cerradas las casillas. Y lo más importante, mantengámonos pendientes de SDP Noticias, en donde podrán encontrar todos los resultados, los análisis y las noticias minuto con minuto. Mi nombre es Frida Gómez y nos vemos más tarde para seguir platicando sobre esta contienda tan competida, tan esperada, también tan debatida. No se desconecten, sigan aquí pendientes. Recuerden suscribirse activando la campanita en YouTube para que puedan recibir una alerta cada que entramos en vivo y puedan formar parte de este debate. Les invito a que dejen en sus comentarios aquí abajo cómo están viviendo ustedes este cierre, qué es lo que advierten y por supuesto que compartan este video con amistades, familiares, vecinos y más tarde nos seguimos viendo por aquí en SDP Noticias.